El chico se toca la cara por completo, como si quisiera asegurarse de que realmente se ha reencarnado en este personaje de su juego favorito. Hablando de juegos, ¿cuál es tu juego preferido? En esta historia, el juego favorito de nuestro protagonista es uno que cualquiera consideraría un RPG de fantasía con espadas y magia. Y en este momento, ya ha entrado en la ronda número 42 de su título favorito. Como muchos otros, lleva una vida de rutina, casi gris. Sin embargo, gracias a Dungeon Brave, también llamado Dambure, logra soportar hasta su deprimente lugar de trabajo. Nunca se aburre, no importa cuántas veces lo juegue. Lo que distingue a Dambure de un RPG normal es que puedes profundizar tus lazos con las heroínas de la serie y llegar a convertirte en su amante. Volvamos al juego. El maestro está a punto de anunciar a los mejores del examen de ingreso mientras el resto de estudiantes contienen la respiración. Al otro lado de la pantalla, el protagonista de nuestra historia se emociona cuando el profesor finalmente revela a los 4 mejores clasificados. En quinto lugar está Ciel Uranus, cuyo trabajo inicial es maga. Después aparece Nagisa Seikai, cuarta en la clasificación, cuya profesión es espadachina. En tercer puesto tenemos a Aerith Centraea, una clériga. El rango más alto del examen lo ocupa Leon Pras, cuyo trabajo es espadachín mágico. En Dambure, él también es el protagonista de la historia y descendiente directo del héroe legendario. La historia central del juego trata de controlar a Leon, aumentar la intimidad con las heroínas y enfrentarse al rey demonio. Además de la trama principal, existen varios eventos secundarios, grandes y pequeños, muy populares entre los jugadores. Incluso se rumorea que hay algunos subeventos todavía no descubiertos. Encontrarlos es uno de los mayores placeres de los elementos de juego en profundidad. Lo aún más divertido del juego es que, según el desarrollo de la historia, los atuendos de los personajes cambian. Nuestro protagonista, fanático empedernido, no puede evitar admirar lo hermosas que se ven las chicas. Una de las razones principales por las que Dambure se vendió también es porque se considera un juego para adultos. Nuestro protagonista no puede evitar sonreír con satisfacción, ruborizándose hasta el extremo, porque en el juego se puede formar un harén. Bueno, aunque exista esa posibilidad, el harén no es tan intenso. Aún así, aumentar la intimidad con las heroínas resulta increíblemente conmovedor. Muchos jugadores quedaron eufóricos al descubrir este equilibrio entre los elementos serios de un RPG y los aspectos eróticos. Gracias a su éxito, Dambure fue adaptado a anime, manga y una avalancha de merchandising en distintos medios. Además, incluso salió una versión para todas las edades, con todas las escenas eróticas eliminadas. Nuestro protagonista, como es de esperar, tiene su colección completa de figuras de los personajes. De repente, le empieza a doler la cabeza, algo que atribuye al agotamiento. En realidad, está demasiado cansado hoy, aunque jamás había sentido este tipo de agotamiento. Con eso en mente, decide dormir para recuperarse. Ahora tenemos frente a nosotros a un personaje de cabello oscuro y con una presencia intimidante. Dime, ¿qué tipo de juego detestas? En cuanto a nuestro protagonista, él realmente odia Dungeon Brave Soul 2. En esta segunda entrega, un personaje que ni siquiera tenía nombre en el primer Dambure de repente se convierte en el protagonista aquí. Como puede verse, el héroe del juego, Leon, saluda alegremente al personaje de cabello oscuro de antes, cuyo nombre es Zenon. Dambure 2 comienza después de que Leon finalmente ha sellado al rey demonio. En esta secuela, el jugador toma el papel de un personaje llamado Zenon. Este nuevo personaje se acerca a Leon y se convierte en un amigo problemático. Pero lo peor de todo es que también se gana la amistad de las heroínas y forma un grupo con ellas. La situación da un giro drástico y, antes de mucho, las heroínas empiezan a distanciarse de Leon. ¿La razón? Zenon les roba el afecto, alejándolas de él. Hace muchísimas cosas retorcidas y ruines con las chicas, dejando a Leon solo y acorralado. Así, Leon pierde la cordura. Llevado por la desesperación, decide romper el sello y libera al rey demonio, lo que desata el fin del mundo. De esta manera, la que antes fue una conmovedora historia de amor en Dambure se transforma rápidamente en un oscuro y grotesco juego de NTR en la segunda parte. Por eso nuestro protagonista odia tanto Dambure 2 que no quiere volver a tocarlo jamás. Pero Dios, o alguna otra entidad divina, parece tener otros planes para él, porque cuando nuestro protagonista despierta se encuentra mirando hacia un techo intrincado. Definitivamente, este no es su cuarto. Y ahora que lo nota, ¿acaso tenía antes un cuerpo tan delgado y musculoso? La habitación frente a él resulta demasiado lujosa. Y es entonces cuando descubre un espejo en la pared. Se acerca y, para su sorpresa, no puede creer el rostro reflejado en el espejo. ¿Qué demonios es esto? ¿Este rostro? Es, sin duda alguna, Zenon.
El mismo rostro que más odia en Dambure, Zenón Baskerville. Se toca la cara una y otra vez, preguntándose qué está ocurriendo, hasta caer de rodillas. Y así comienza la historia de nuestro protagonista gamer, que ha reencarnado como el villano al que más detesta en su juego favorito. ¿Cómo puede ser posible? Ese rostro es sin lugar a dudas el de Zenón Baskerville. Entonces, ¿esto significa que está dentro del mundo de Dungeon Brave Soul? Solo puede abrazar el espejo, atrapado en su propio reflejo, porque ahora lleva la cara del personaje que más desprecia y que además es el protagonista de Dambure 2. Su último recuerdo fue quedarse dormido la noche anterior. Aún así, la pregunta sigue en pie: ¿por qué tuvo que reencarnar precisamente como Zenón? ¿Acaso cometió alguna maldad en su vida pasada para renacer como un hombre que se aprovecha de las mujeres? Si iba a renacer, le habría gustado ser león en lugar de Zenón. Su monólogo interior se ve interrumpido cuando entra una sirvienta hermosa, aunque con expresión triste. Casi al instante, la muchacha se arrodilla y se disculpa con fervor por haber entrado sin permiso. Pero todo lo que Zenón puede pensar es: ¿quién es ella? La sirvienta explica que el joven amo normalmente no se despierta cuando toca a la puerta, por lo que casi siempre entra sin permiso. Pero ahora, dado lo ocurrido, solo puede disculparse y pedir perdón. Empieza a desnudarse, diciendo que aceptará cualquier castigo que él decida darle, y se gira para mostrarle la espalda. La simple visión de que se desnude deja a Zenón en pánico, mientras ella le pide que la castigue como lo hace de costumbre. ¿Cómo de costumbre? Ahora que observa su espalda, nota varias cicatrices, probablemente de latigazos. Eso le hace preguntarse si el verdadero Zenón castigaba violentamente a esta pobre chica a diario. ¿La azotaba como supuesta corrección? ¡Qué basura de hombre! Como él no es el verdadero Zenón, si no hace nada podría levantar sospechas. Así que decide hacer algunos ajustes. Toma una prenda y la coloca sobre la espalda de ella, diciendo que hoy no habrá castigo. Aún así, aclara que, de ser como siempre, le habría dado al menos 10 azotes. Luego le ordena vestirse de nuevo. Hablando de ropa, todo su vestuario es negro. Sí, sin duda son las ropas del auténtico Zenón. La sirvienta regresa tras vestirse y pregunta qué debería hacer a partir de ahora. Zenón se vuelve hacia ella y, al mirarla bien, resulta ser una joven de rostro bastante bonito. ¿Quién lo diría? Una belleza así dentro de la servidumbre. Para empezar, le pregunta qué año, mes y día es hoy. Ella responde que es 5 de abril del año 101 del calendario Slayer. Al escuchar eso, confirma lo que ya sospechaba: en efecto, está en el mundo de Donare. ¿Y dijo 5 de abril? Para él esa fecha era inolvidable, porque coincidía con la ceremonia de ingreso en la Real Academia de Espada y Magia de la capital real. Con una sonrisa, supone que empezará a asistir a la academia ese mismo día. Pero la sirvienta lo interrumpe para preguntarle si no hará su entrenamiento matutino. ¿Entrenamiento? Ella señala que lo hace regularmente todas las mañanas, y por eso pensó que también lo haría hoy. Esta es la primera vez que escucha sobre la rutina del verdadero Zenón, y lo sorprende bastante. Jamás hubiera esperado que Zenón fuera en realidad un tipo trabajador, porque en Dambure 2 nunca se mostraba nada de eso en su personaje. De cualquier modo, la sirvienta pregunta si quiere ir directo al desayuno en caso de que no entrene hoy. No, debe mantenerse en personaje, así que dice que entrenará y pide ser llevado al campo de práctica. Allí llegan poco después. Y de inmediato nota el estado del lugar. Está bastante desgastado. ¿De verdad este es el campo de entrenamiento de Zenón? Toma una espada y comienza a practicar con ella, luego la deja tras dar unos cuantos cortes. Sorprendentemente, poco a poco se va acostumbrando al cuerpo del verdadero Zenón, y siente como si lo hubiera usado desde el día en que nació. Él no sabe artes marciales, pero está seguro de que no basta con el talento para llegar lejos. Es entonces cuando observa algunos blancos de práctica instalados en el campo. Usa una de sus habilidades mágicas, Dark Blade, y acierta a todos los blancos justo en el centro. Recuerda que el verdadero Zenón podía dominar magia avanzada conocida como magia oscura, lo que lo convertía en un espadachín y mago bastante competente. Pero ¿cómo alguien tan trabajador se transformó en un tipo que robaba las novias de los demás? No tiene ni idea de cómo terminó en el cuerpo de este personaje. Pero ya que está aquí, nuestro protagonista decide que aprenderá todo lo posible acerca del verdadero Zenón. Un momento. La única razón por la que nuestro protagonista odiaba tanto a Zenón en primer lugar era porque le robaba las mujeres a otros. Pero ahora que lo piensa, la línea temporal actual corresponde al día de la ceremonia de ingreso en la academia. Técnicamente, es el inicio del juego, lo que significa que Zenón aún no ha robado a ninguna mujer. Así que, de momento, no tiene razón para odiar al personaje. Ahora que está en el cuerpo de Zenón,
se asegurará de evitar desarrollos eróticos como en la segunda parte. Y según la posición que tome, incluso puede apoyar a León en derrotar al rey demonio o esquivar cualquier peligro similar. Eso es, podrá vivir una vida escolar tranquila y relajada. La sirvienta llega con otra ayudante, trayendo una palangana con agua para el joven amo, mientras la otra sostiene toallas y un cambio de ropa. Zenón les agradece el gesto, pero ese simple acto la deja paralizada. Mientras Zenón se seca el sudor del cuerpo, nota finalmente que la muchacha quedó como estatua. ¿Por qué se petrificó así? Resulta que Zenón jamás le había dado las gracias por nada de lo que hacía, ni una sola vez. También descubrimos que su nombre es Leviena, y casi se desmaya. En la mente del protagonista, ¿qué clase de basura de hombre era este Zenón, que ni siquiera tenía modales básicos? Como ya se desvió del personaje original, nuestro protagonista decide improvisar. Le dice a Leviena que siempre le ha estado agradecido. Solo que era demasiado tímido para decir gracias hasta ahora. Le expresa su total aprecio y le asegura que está feliz por su apoyo incondicional. Leviena queda conmovida por la sinceridad del joven amo, pero en su mente, el protagonista sabe que no puede convertirse en un villano como Zenón. Así que, si un día llegara a equivocarse, al menos actuará como si fuera un hombre cambiado mientras pueda. Y por lo visto, Leviena se cree su actuación por completo. La pobre sirvienta debió de sufrir tanto que ahora rompe en llanto solo por recibir un simple agradecimiento. Llora sin parar, diciendo que son lágrimas de alegría y que este es el mejor día de su vida. Pero lo que no esperaba el protagonista era el cambio repentino en la actitud de Leviena. Pasó de ser temerosa a casi obsesionada con Zenón. Incluso afirma que ha sido recompensada. Naturalmente, nuestro Zenón le dice que está exagerando y que todo es culpa suya por no haberle agradecido antes. A partir de ahora, dependerá más de ella, lo cual la llena de emoción. Ahora sí, se dirige a la escuela, y hasta el carruaje combina con su estética oscura. Justo antes de subir, Leviena lo despide llorosa, pidiéndole que se cuide. Ese drástico cambio en su actitud solo confirma su teoría de que Leviena debía de estar sometida a violencia diaria, y por eso, al tratarla con amabilidad, ella se abrió por completo. Solo va a la escuela, y aún así ella lo despide como si partiera hacia la guerra. Zenón no lo soporta y le ordena al cochero que arranque de una vez. Por fin, un momento de silencio para sí mismo. Es hora de pensar en qué tanto debería seguir el guión para no causar problemas. La ceremonia de ingreso de hoy marca el inicio de Danbure 2. Aquí, a León le tomará 2 años derrotar al rey demonio junto con las heroínas. Pero siendo compañero de clase de León, nuestro Zenón se pregunta hasta qué punto debería involucrarse en la trama principal. Ya había decidido que no engañará ni robará las novias de otros. Después de todo, lo que él ama es el amor puro. Está establecido que León es el héroe que sella al rey demonio y que el personaje de Zenón roba a la heroína. A partir de ahí, el héroe desesperado resucita al rey demonio, lo que marca el final de Danbure 2. Junto con ello, la magia a gran escala liberada por el rey demonio termina destruyendo la capital real y a todos los que viven en ella. Bueno, viéndolo de esa manera, él supone que bastará con que Zenón no robe a las mujeres. Por su parte, esperará a que León derrote al rey demonio e ignorará por completo el guión del juego. Está decidido, no seguirá el camino del verdadero Zenón. No pasó mucho tiempo antes de que nuestro Zenón llegara a los terrenos de la academia. Al alzar la vista hacia el gran arco de entrada, no podía creer que estaba de pie justo frente al mismísimo lugar donde se desarrollaba Dungeon Brave Soul. Muchos otros estudiantes ya se encontraban dentro de los terrenos de la academia. Y en cuanto entró, intentó darse un pequeño discurso de ánimo para calmarse. Resultaba bastante patético que alguien como él actuara con nerviosismo. Además, ya había recorrido estos pasillos incontables veces dentro del juego. Fue entonces cuando notó algo sorprendente. Los demás estudiantes lo evitaban como si fuera una plaga, y ni siquiera se molestaban en disimularlo. Bueno, al menos ahora sí logró tranquilizarse un poco. Supongo que ayuda que su energía se haya desplomado por esto. La ceremonia de ingreso se celebraría en el auditorio dentro de poco, y poco después habría una orientación por clases. Más tarde, las chicas invitarían a León a una reunión social en la que empezaría a conocer a las heroínas. Solo de pensarlo se le dibujaba una sonrisa, porque al fin podría asistir al legendario evento de la reunión social. Claro que reírse solo no ayudaba mucho a su imagen, ya que las chicas parecían asustadas de él. Intentó acercarse y decirles que no había nada que temer, pero sus rasgos intimidantes lo traicionaban. Se giró hacia 2 chicas más y le sonrió, solo para que su expresión resultara aterradora, al punto de que las jóvenes casi palidecieron del miedo. Sí, esta vez era claramente culpa suya y no de ellas. Caminó con indiferencia,
pero tomó nota mental de no volver a sonreír frente a otras personas mientras pasaba entre estudiantes que mantenían la distancia con él. El auditorio no fue diferente. Se sentó completamente solo porque nadie quería hacerlo ni a su lado ni cerca de él. Nuestro Zenón no pudo evitar que se le humedecieran los ojos al darse cuenta de lo solo que se sentía. Pero bueno, él era Zenón Baskerville, el villano cruel y cornudo de la historia. Se engañó a sí mismo convenciéndose de que no estaba solo, incluso cuando lo estaba. Pasó un rato hasta que todos los estudiantes llenaron el auditorio. Una vez que todos se acomodaron, el profesor principal anunció que revelaría los nombres de los estudiantes con mayor puntuación en el examen de ingreso. Zenón recordaba perfectamente este evento como el momento en que se presentaban a los héroes principales. En quinto lugar estaba Ciel Uranus, quien se levantó en cuanto escuchó su nombre. Ella era hija de un noble local de la frontera y además amiga de la infancia de León. Los dos se conocieron en el pueblo, y fue él quien animó a León a inscribirse en esta academia. Su rol inicial era maga, un trabajo de retaguardia que se especializa en magia ofensiva. A ojos de nuestro protagonista, también era un personaje vivaz, lleno de curiosidad y rebosante de energía. En cuarto lugar estaba Nagisa Seikai. Con solo ver su aspecto, se notaba que provenía de un país oriental con cultura al estilo japonés. Hija de un maestro de dojo de esgrima y samurái, Nagisa cargaba con cierta oscuridad en su corazón. Uno de los puntos clave de su historia era si sería capaz de disipar esa oscuridad. En cuanto a su rol inicial, era espadachina, y su arma preferida era la katana. En velocidad, era bastante más rápida que León. En tercer lugar estaba Aerith Centraea. De sangre noble, era hija de un cardenal, lo que explicaba también su diseño orientado a lo sagrado. Una belleza deslumbrante, con el mejor busto entre todas las heroínas. Su rol inicial era clériga, y además tenía el trasfondo de que sus padres administraban la iglesia. Lo peor de todo es que era la heroína desdichada que, tanto en cuerpo como en espíritu, terminaba siendo tomada por Zenón. Pero ahora que nuestro protagonista estaba aquí, no permitiría que ese futuro ocurriera. Tan absorto estaba en sus pensamientos que ni siquiera escuchó cuando el profesor principal llamó su nombre, Zenón Baskerville, como segundo mejor de la academia. Seguía sonriendo para sí mismo, pensando lo adorables que eran todas las heroínas, al punto de que le daban ganas de involucrarse. ¿Qué debía hacer? El profesor volvió a llamarlo, esta vez con más enojo. Eso lo sacó de sus ensoñaciones, y finalmente notó que todos lo observaban con el ceño fruncido. ¿O no? Había perdido la oportunidad de ponerse de pie cuando lo llamaron antes. Fue entonces cuando escuchó los murmullos acerca de su apellido. Aunque los Baskerville eran una familia noble, su nombre estaba manchado porque los rumores decían que ellos fueron quienes asesinaron al rey anterior. Peor aún, también se los vinculaba con el gremio criminal. Incluso se hablaba de que su familia estaba en tratos con un país vecino. Esto era grave, había atraído una atención indeseada. El profesor principal inclinó la cabeza con incredulidad y comenzó a regañarlo. Entendía que Zenón estuviera insatisfecho con sus resultados y hasta lo felicitaba por apuntar más alto como heredero de una casa de gran rango. Sin embargo, le recordó que estaban en la Real Academia de Espada y Magia. Allí, nobles y plebeyos eran iguales, así que daba igual que Zenón viniera de una casa marquesa. Le reprendió y le instó a abstenerse de mostrar conductas irrespetuosas dentro de los terrenos de la academia. Pero él no había querido ser irrespetuoso. Simplemente había perdido el momento para ponerse de pie. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Levantarse en ese instante? Eso lo haría parecer ridículo. Y si se exponía al ridículo, corría el riesgo de convertirse en blanco de acoso. Al final, permaneció sentado, se disculpó desde su asiento y prometió tener en cuenta los consejos del profesor. Se hizo un silencio ensordecedor, y fue entonces cuando notó que todas las heroínas también lo observaban. En su mente, insistía en que ya se había disculpado, aunque tal vez sonara arrogante. El profesor, al verlo tan desafiante y sin intención de cambiar, finalmente declaró que Zenón Baskerville no mostraba señales de rectificación. O no, lo había empeorado. Pero él ya se había disculpado, ¿no? Puede que tuviera aspecto de villano, pero en realidad era un buen tipo. Por suerte, el profesor lo dejó pasar. Hoy era una ocasión de celebración, así que no insistiría más. Claro que, si no veía ninguna mejora en Zenón en el futuro, no sabía qué consecuencias podrían venir. Escuchar todo aquello lo hizo preguntarse qué habría hecho antes. Y el que pensaba que el problema principal era no haberse levantado a tiempo. En su defensa, aún no se acostumbraba a responder al nombre de Zenón, y por eso no reaccionó. Continuando con los anuncios, el profesor reveló al mejor de todos, el primer lugar del examen de ingreso, León, el presidente de clase. Un apuesto chico rubio,
hijo de un héroe. Leon Pras poseía el poder de sellar al rey demonio. Él era el único verdadero protagonista de Danbure, y aunque había nacido plebeyo, sus calificaciones eran excelentes y era el mejor alumno de la clase. Como protagonista, era naturalmente amado por las heroínas. Su rol inicial era caballero rúnico, una ocupación que combinaba combate cuerpo a cuerpo con magia. En el juego solo aparecían 2 de ellos. Nuestro protagonista también lo observó cuando se levantó, admirando al héroe tal como lo había hecho tantas veces al jugar Danbure. Hasta que Leon lo miró de vuelta y le lanzó una dura mirada. Arenon lo encontró extraño. ¿Por qué lo miraba así? Si todavía no había robado a ninguna heroína. No entendía de dónde surgía tanto odio. El profesor pidió a Leon que diera unas palabras como representante de los nuevos estudiantes. El rubio aceptó y se dirigió al podio. Mientras lo hacía, Zenón no podía evitar pensar demasiado en si su actitud rebelde de antes lo había molestado. Leon comenzó su discurso diciendo que venía de orígenes humildes, como plebeyo de un campo rural. En circunstancias normales, jamás estaría allí. Y sin embargo, ahí estaba, en la prestigiosa Real Academia de Espada y Magia. Expresó lo honrado que se sentía y agradeció a sus padres, así como a los padres de Ciel, quienes lo criaron y actuaron como sus tutores. Extendió también su sincera gratitud a los profesores y veteranos que lo guiarían en adelante. Escuchándolo, Zenón pensó que Leon proclamaría algo como "me convertiré en un héroe", lo que resultaba algo decepcionante. Pero Leon continuó diciendo que la razón por la que entró en la academia era para volverse más fuerte y proteger al reino. El reino Slayer era una nación pacífica sin guerras, pero eso no significaba que no existiera el mal al que debía enfrentarse. Dicho esto, juró fortalecerse y combatir contra el mal que causaba sufrimiento a la gente, lo cual hizo que Zenón asintiera en aprobación. Hasta que Leon añadió que ese mal del que hablaba era un compañero de clase que asistía a la misma escuela. Zenón no esperaba escuchar eso, y los demás tampoco, pues empezaron a murmurar entre sí. Leon fijó la mirada directamente en nuestro Zenón, apuntándole sin rodeos. Mientras tanto, él no tenía ni idea de dónde venía tanto odio. Si ni siquiera había hecho nada todavía. ¿Por qué el protagonista Leon le mostraba una hostilidad tan marcada? ¿Hablaba en serio? ¿O acaso Zenón tiene una teoría? Tal vez Danbure 2 sea la obra desastrosa de algún miembro del staff que estaba devastado por sus malas experiencias con las mujeres. En Danbure 1, el personaje de Zenón apenas era parte del montón, ni siquiera tenía su propia ilustración. Sin embargo, en Danbure 2 de repente se convirtió en el antagonista principal y hasta recibió un trasfondo que jamás existió en la primera versión. Eso hace que nuestro chico se pregunte si la configuración cambió debido a la forzada conexión entre Danbure 1 y Danbure 2. Si ese es el caso, ¿será posible que Leon empezara a dirigir su odio hacia Zenón aun cuando este último todavía no había hecho nada? De ser así, ya no hay ninguna garantía de que Leon logre derrotar al rey demonio como debería, y entonces la historia ni siquiera tendría un final feliz. Zenón contempla la posibilidad de que Leon sea vencido por el rey demonio y que el mundo entero perezca. En fin, como ya terminó el anuncio de los mejores clasificados, el maestro principal sugiere que cada quien se dirija a sus aulas correspondientes. Los estudiantes empiezan a llenar las clases, y nuestro Zenón hace lo mismo. Escoge un asiento, se acomoda y comienza a reflexionar sobre la trama. Si el escenario cambió ahora, entonces eso significa que todo el conocimiento que posee podría dejar de ser útil. Después de todo, él planea no hacer nada. Pero si quiere sobrevivir, necesita esforzarse al máximo. Por el momento, decide 2 cosas. La primera, no moverse imprudentemente para obstaculizar las acciones de Leon. La segunda, hacer todo lo posible por no molestarlo, para que el héroe pueda tener una pacífica vida escolar. Por ahora no le está funcionando, porque Leon no deja de fulminarlo con la mirada, como si quisiera buscar pelea. Esa expresión es casi una acusación de que Zenón ya hizo algo malo. Mientras tanto, lo único que Zenón puede hacer es apartar la vista. Bueno, existe otro método más confiable, unirse a Leon y a su grupo para derrotar al rey demonio. Al fin y al cabo, Zenón es el tercer personaje más fuerte del juego, justo después de Leon y del propio rey demonio. Si logran vencerlo, entonces todos podrán vivir una vida escolar segura sin que el mundo se acabe. Pero ese problema será para más adelante, porque en este momento ni siquiera sabe cómo lidiar con la mirada hostil de Leon. Mantenerse fiel a la trama de Danbure 1 es bastante difícil, sobre todo porque implica que él debe interpretar a un Zenón decente aquí y ahora. La clase ya ha comenzado y por fin nuestro Zenón nota a la profesora. Incluso esta maestra fue víctima del malvado Zenón en la historia original. Pero con nuestro protagonista ocupando su cuerpo, se asegurará de que eso nunca suceda. Aunque, espera un momento,
¿Por qué Zenón hizo eso en primer lugar? Basta de eso, porque avanzamos rápido hasta el final de la clase. La profesora anuncia que los estudiantes ahora son libres de observar las actividades de los clubes a su gusto. Muy pronto, los pasillos y corredores de la academia se llenan de alumnos comentando sobre las actividades de los clubes y otras cosas. Y sí, León incluido. Para nuestro Zenón, por supuesto, la cosa es distinta, él va solo. Las simpatías y antipatías humanas se determinan por la primera impresión en apenas unos segundos. Debido a su aura oscura y a su aspecto intimidante, no ayuda que el personaje de Zenón pertenezca a la infame familia marquesa, conocida por su tiranía en todo el reino. No es como si tuviera algo mejor que hacer en la academia. Así que, con eso, nuestro chico se va a casa para pensar qué hará después. Sube al mismo carruaje lujoso y sombrío, y apenas pone un pie fuera de él, la voz de Leviena resuena en los pasillos, dándole la bienvenida. Se sorprende al ver a la doncella de pie junto a la entrada, pero lo que más le inquieta es, ¿cuánto tiempo llevaba ahí? ¿No tiene frío? Ella le asegura que no, mientras le quita el abrigo de las manos al mismo tiempo que le avisa que su padre lo está esperando y que debe ir a la oficina de inmediato. Una sombra se posa sobre el ya oscuro rostro de Zenón, y hasta Leviena lo nota. Gandalf Baskerville, el padre de Zenón, es el soberano de la noche en el reino. Él es la razón por la que el personaje de Zenón se desvió del buen camino. Y con base en la información del juego, se puede notar lo incomparablemente villano que es. Es el líder que controla el inframundo y dirige el gremio criminal. Es sinónimo de malas noticias. Y en su historial carga con toda clase de atrocidades, crimen organizado, tráfico, esclavitud, lo que sea. Lo peor de todo es que es un verdugo que manipula asesinos y entierra todo en la oscuridad. Lo cual hace pensar si Gandalf Baskerville no es, en realidad, una variante del propio Rey Demonio. En cuanto a nuestro chico, por mucho que quiera evitar verse envuelto en los asuntos familiares del verdadero Zenón, no puede apartarse de ello, al fin y al cabo, se trata de su padre. Así que camina hasta la oficina de su viejo y toca antes de entrar. Apenas pisa el lugar, Zenón es atacado por una cadena sangrienta que lo inmoviliza y lo hace caer al suelo. Su padre se alza sobre él y lo saluda, ya que ha pasado un buen tiempo desde que padre e hijo estuvieron juntos. El pobre Zenón apenas logra pronunciar palabra al enfrentarse por fin cara a cara con el gran Baskerville. Su viejo también es usuario de magia oscura, y esta técnica en particular, la cadena sangrienta, sirve para inmovilizar y restringir al objetivo. Y lo peor, inflige daño intermitente con el paso del tiempo, lo que la convierte en un método de tortura brutal. Gran patea a su hijo, decepcionado de que apenas quedara en segundo lugar en el examen de ingreso. Pero no se detiene ahí, sigue golpeándolo con furia porque Zenón ni siquiera pudo alcanzar el primer puesto en una academia tan pequeña. ¿Ese es realmente el primogénito de los Baskerville? El pobre Zenón no puede hacer otra cosa más que aguantar las palizas de su padre, mientras el hombre mayor le impone sus ideales a la fuerza. Los Baskerville son quienes dominan a los caballeros, por eso deben ser los más fuertes. Para ello, no permitirá jamás que exista derrota bajo su nombre. Continúa golpeando a Zenón por haber mancillado el orgullo de la familia Baskerville. Nuestro chico ni siquiera puede abrir los ojos debido a la brutal paliza, algo por lo cual su padre también lo desprecia. Afirma que Zenón es patético y decepcionante si no puede resistir ni siquiera este tipo de castigos. Con eso, Gandalf promete cosas peores si Zenón no obtiene el primer lugar en el próximo examen. Luego se da la vuelta, anuncia que estará ausente por asuntos de trabajo y ordena a su hijo que siga las instrucciones del mayordomo y no descuide su entrenamiento. Zenón logra salir tambaleándose del despacho de su padre, magullado y ensangrentado. Leviena está justo ahí esperándolo y lo sostiene cuando está a punto de perder el conocimiento. La doncella lo acuna y le promete iniciar el tratamiento de inmediato mientras le hace beber una poción. Ya entrada la noche, Zenón al fin recupera la conciencia. Revisa su cuerpo y ve que el daño causado por su padre está desapareciendo. Entonces repara en Leviena, que se ha quedado dormida sobre su cama, cabeceando en silencio. Verla así lo hace murmurar lo agradable que es. Sin embargo, Zenón cree que toda esa bondad se desperdicia en un desgraciado depravado que roba a las amantes de otros. No puede evitar preguntarse por qué alguien tan maravilloso como ella sirve a un desecho como él. De repente recuerda las palizas que recibió de su padre, y solo con rememorarlas, su cuerpo revive el dolor. No puede creer que exista alguien capaz de hacer cosas tan crueles y viles a su propio hijo. No cabe duda, la razón por la que Zenón se desvió es Gran Baskerville. Debe de ser porque sufrió abusos constantes desde muy joven. La acumulación de cargas también le provocó un desgaste mental, hasta que un día simplemente se quebró. Eso fue lo que llevó al Zenón original a incriminar a León y a arrebatarle a las heroínas.
A esto se suma que León proviene del linaje de héroes. Es apreciado por muchos y amado por las heroínas. Además, tiene las mejores calificaciones de la clase, seguido muy de cerca por Zenón. Mientras que Zenón nació en una familia maldita y es despreciado por todos. Tampoco ayudó que creciera sin amor paterno, víctima de abusos constantes. Eso hizo que el Zenón del juego terminara sintiendo envidia de León. Y para colmo, León se convirtió en un héroe al derrotar al Rey Demonio, ganándose el afecto de muchos más. El héroe León posee exactamente todo lo que Zenón no tiene, lo que hace creer a nuestro protagonista que el Zenón original debió albergar un odio y una envidia intensos hacia el protagonista principal. Como acto de venganza brutal, o tal vez por simple rencor, Zenón engañó a León y le robó a todas las heroínas. Teniendo todo esto en mente, nuestro Zenón ha decidido un nuevo objetivo en este mundo. Antes que nada, hay alguien a quien debe derrotar incluso antes que al Rey Demonio. Su meta firme es derribar a esa persona. Nada menos que el propio padre de Zenón, Gandalf Baskerville. Ese hombre malvado es un enemigo que jamás debió existir. Ahora que ha renacido, piensa vivir con libertad y disfrutar de este mundo. Para lograrlo, rechazará tanto el guión del staff de Dambure como al padre líder del mal. En ese momento, Leviena se agita en sueños. De pronto, se endereza y ve al joven amo mirándola. De inmediato lo abraza y rompe a llorar otra vez. Zenón no puede evitar que su rostro quede enterrado en su pecho, soltando sonidos ahogados mientras la doncella lo estrecha con fuerza. Leviena se da cuenta de que Zenón ha perdido el conocimiento otra vez, lo que la hace gritar y entrar aún más en pánico. Con la noche avanzando y Zenón sintiéndose un poco mejor, decide escribir todo lo que recuerda del juego, la información de los personajes, detalles de la trama y otros datos útiles para confirmar si coinciden con lo que ocurre en tiempo real. Se asegura de anotarlo en japonés para poder entender con facilidad lo que sucederá a partir de ahora. Una de las cosas más cruciales será obtener los ítems importantes. Tras anotar todo, organiza los documentos y los guarda con cuidado. Lo siguiente es averiguar cómo vivir en este mundo. Aunque para empezar, ni siquiera sabe por qué fue enviado aquí. Sea como sea, ahora es Zenón Baskerville, y continuará viviendo como Zenón. Para lograrlo, debe derrotar primero a Gandalf. Pero otro pensamiento cruza su mente. ¿Acaso está permitido abandonar la mansión Baskerville? Si lo hace, existe la posibilidad de que Gandalf lo persiga con mafiosos y asesinos. Además, si se desvía demasiado del guión, también se volverá imposible comprender las acciones de León. Si dependiera solo de Zenón, lo ideal sería que el Rey Demonio quedara sellado, tal como en la historia de Dambure. Pero si León pierde contra el Rey Demonio, entonces el mundo entero estará condenado. Esa noche, Zenón se sienta en su cama pensando que, si realmente tiene que volverse más fuerte, entonces necesita adquirir y desarrollar nuevas habilidades. Pero lo primero es revisar las suyas propias. Murmura status y de inmediato aparece una ventana emergente que muestra toda la información acerca de sus actuales destrezas y capacidades. En Dambure no existen los niveles. Todas las habilidades que obtiene tienen un grado de dominio, y se fortalecen a medida que éste aumenta. Ahora que observa sus estadísticas, se da cuenta de que su clase es la misma que la del héroe León, espadachín mágico. Sin embargo, de todo lo que ve, lo que le hizo fruncir el ceño fueron los números de sus habilidades. No pudo más que bajar la cabeza, aunque era un fastidio, porque ¿qué se suponía que significaba el incremento de dominio con el entrenamiento? Lo entendía en lo referente a la esgrima y a la magia oscura, pero había una en particular que Zenón esperaba no tener que usar jamás en el futuro. El valor máximo de sus habilidades de combate seguía en 0, lo cual, al menos, le daba margen para crecer. Y para volverse fuerte necesitaba aprender nuevas técnicas y aumentar su dominio. Si lograba elevar ciertas habilidades a un nivel concreto, entonces se abriría el camino para avanzar de la clase inicial a una clase superior. Veamos, necesitaba conseguir ítems. Y también había muchísimos objetos que deseaba asegurar cuanto antes. Era evidente que las armas y armaduras poderosas podían aumentar sus valores de habilidad. Y luego estaban los objetos especiales que permitían al usuario aprender nuevas magias y técnicas. Pero espera, había todavía más. Existían también accesorios y talismanes que reducían el daño, y esos eran los que sin duda quería conseguir con sus propias manos. Además, ciertos ítems solo podían obtenerse de 3 formas: comprándolos en tiendas, explorando mazmorras para conseguirlos uno mismo, o ganándolos como recompensa en eventos grupales. No obstante, había objetos rarísimos que solo podían ser adquiridos en subastas, y aún así requerían enormes sumas de dinero. Por otro lado, si se querían conseguir ítems en las mazmorras, había que mentalizarse, ya que estos eran totalmente aleatorios.
En cuanto a los objetos de eventos, Zenón decidió apartarlos exclusivamente para León. Al fin y al cabo, el héroe podría necesitarlos para derrotar al rey demonio, y sería un gran problema que Zenón hiciera alguna tontería y León terminara perdiendo. Por supuesto, él seguía fiel a su propósito de evitar el escenario principal del juego Dambure, pero al mismo tiempo debía mantenerse fuera del camino de León. En ese momento, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Leviena. Ella entró empujando la bandeja del desayuno de Zenón, pensando que el joven amo quizá todavía se sentía indispuesto. Esto le agradó, porque justo empezaba a tener hambre. Al sentarse a la mesa, Zenón notó que todos los platos tenían beneficios útiles. El sándwich y la sopa restauraban la salud, mientras que el café curaba estados alterados. Con solo esto podía sentir de verdad la preocupación y el cariño de Leviena. Le agradeció una vez más por todos sus esfuerzos. Pero Leviena afirmó que solo estaba cumpliendo con su deber como doncella, que en realidad no había hecho nada que mereciera la gratitud de Zenón. Aún así, él insistió en darle las gracias, dejándola completamente sonrojada hasta el punto de romper a llorar. Para su sorpresa, vio gotas de sangre salpicando el suelo. Antes de que pudiera siquiera preguntarle, Leviena ya estaba corriendo hacia la puerta, disculpándose y diciendo que recogería los platos más tarde. Zenón todavía no podía creer que una chica tan hermosa como Leviena se emocionara tanto al oír su agradecimiento que hasta terminara con un sangrado nasal. Eso resultaba tan aterrador como adorable. Le hizo preguntarse cuánto admiraba realmente Leviena a su joven amo. Bueno, pensándolo bien, el personaje de Zenón ya contaba con un montón de aliados, así que no había necesidad de volverse loco y arrebatar la novia de otro. Tras desayunar, Zenón se preparó y salió de la habitación. Vio a Sas, el mayordomo principal de los Baskerville, esperándolo al final del pasillo. Él era el encargado de supervisar la gestión de toda la mansión. Sas, preocupado por el joven amo, había decidido comprobar su estado al notar que Zenón no había practicado en el jardín esa mañana. Como respuesta, Zenón le preguntó si pensaba delatarlo ante su padre por holgazanear. Sas contestó que su señor padre solo deseaba ver que su hijo creciera hasta convertirse en un individuo fuerte y digno del apellido Baskerville. Además, Gran Baskerville tenía grandes expectativas puestas en Zenón, por lo que Sas esperaba que el joven amo no traicionara esas esperanzas. Con esas palabras, el anciano se inclinó ante Zenón. Este pasó a su lado y le aseguró que no debía preocuparse, porque cumpliría con las expectativas de su padre. Entonces Sas le preguntó si tenía planes para hacerse más fuerte. Antes de marcharse, Zenón respondió que existían otras maneras de fortalecerse aparte de blandir espadas. Juró que se volvería lo bastante poderoso como para sorprender a su padre a su propio modo. Y con eso, partió rumbo a la academia. Una semana pasó desde entonces y prácticamente todo seguía igual. Zenón continuaba tan solitario como siempre, y sus compañeros aún hablaban de él al ver lo intimidante que resultaba su rostro. Por otro lado, León mantenía constante su hostilidad hacia él, pero ahora eso ya no importaba. En lo que respecta a los estudios de secundaria, no suponía ningún problema para nuestro protagonista. Usar la magia también parecía estar grabado en su propio cuerpo, así que le resultaba bastante natural. Sin embargo, más allá de eso, la clase que más esperaba estaba a punto de llegar. Ese día, el profesor anunció que la lección trataría sobre la exploración de mazmorras y ordenó a los alumnos formar un grupo antes de partir. Las mazmorras eran capas infestadas de monstruos que existían por todo el mundo de Dambure. Dentro de ellas aparecían monstruos y tesoros de manera natural, y era un hecho que cada mazmorra albergaba montañas de riquezas que producían recursos de manera infinita. La desventaja era que, si se dejaban sin control, se volvían como una bomba de tiempo que no paraba de escupir monstruos. Ahora bien, era sabido que la academia también fue fundada con el objetivo de exterminar a las criaturas que habitaban las mazmorras. Básicamente, la meta de la institución era formar recursos humanos capaces de proteger la vida de las personas. Zenón leyó el nombre de la mazmorra ubicada dentro de la academia, el Patio de los Sabios. Con todos reunidos en la entrada de la mazmorra, la profesora detectó a ciertos solitarios en la clase, Zenón, para ser exactos. Así que tuvo que declarar que estaba perfectamente bien por su cuenta. Además, no era como si necesitara a nadie más. Se las arreglaría solo en el calabozo de iniciación. Ni siquiera la profesora pudo objetar mucho ante eso. Pero, por suerte, otra compañera levantó la mano y dijo que a ella tampoco le importaba ir sola. Nagisa Seikai. Nuestro protagonista recordaba que su personaje era muy cerrado al principio, negándose a interactuar con cualquiera. Pero una vez se juntaba con León, lograba abrir su corazón, algo crucial para su futuro. La profesora les dijo que explorar la mazmorra en solitario era bastante peligroso, sobre todo siendo su primera vez.
Por ello, preguntó si no sería mejor que Nagisa y Zenón formaran un dúo. Sin embargo, ambos se mantuvieron firmes, insistiendo en ir solos. Para nuestro Zenón, la razón era que no quería entorpecer la historia de León, así que estaba decidido a mantener el mínimo contacto con Nagisa, una de las heroínas principales. La profesora no pudo hacer más que soltar un suspiro de frustración, aunque en el fondo había intentado juntarlos por su propio bien. De todas formas, explicó que en realidad no había monstruos particularmente peligrosos en esa mazmorra. Pero advirtió que, si ocurría algo dentro, la responsabilidad recaería enteramente en ellos. Y en el improbable caso de que perdieran la vida, la academia no asumiría responsabilidad alguna. Dicho esto, instó a todos a no actuar de forma imprudente. Una vez terminó de decir todo lo necesario, la profesora les indicó que empezaran a explorar en orden. El siguiente grupo entraría 10 minutos después del anterior. También recalcó que debían asegurarse de traer los objetos recolectados y los materiales que soltarían los monstruos que hallaran. La administración de la academia no compraba ninguno de esos ítems, pero sí se reflejarían en sus calificaciones. Con eso, algunos estudiantes proclamaron que irían primero, pero otros se opusieron alegando que su grupo debía ser el que encabezara. En poco tiempo, todos discutían entre sí sin lograr decidir el orden de entrada. Viendo esa escena, nuestro Zenón no pudo más que suspirar, ya que todos estaban ansiosos por entrar en la mazmorra. Toda esa riña se habría evitado si la profesora hubiera decidido el orden desde el principio. Resultó que no era el único irritado por la pelea. Nagisa miraba a sus compañeros con desprecio, frunciendo el ceño porque se comportaban como si se tratara de una simple excursión, lo cual era bastante imprudente. Para Zenón, lo más sorprendente fue que ella le hablara directamente. Después de todo, era la primera vez que un compañero le dirigía la palabra. Nagisa señaló que no podían evitarlo, ya que la cara de Zenón inspiraba problemas. Y además estaba el hecho de que todos le tenían miedo. No podían evitarlo. Él no pudo sentirse más apenado por eso. Pero, aparte, tenía curiosidad por lo que planeaba Nagisa. Ella simplemente respondió que, de todos, él era el único que parecía no tener nada que hacer. Con eso, avanzó decidida y le dijo a Zenón que avisara a los demás. Si todavía no habían decidido el orden, entonces ella se pondría al frente. Zenón no pudo hacer nada, ya que ella siguió caminando sin mirar atrás. Vaya, esa chica tenía una personalidad sorprendentemente fuerte. Mientras avanzaba entre sus compañeros, estos empezaron a protestar diciendo que no era justo. Pero todas sus quejas cayeron en oídos sordos. Con ella ya dentro, los demás seguían quejándose de lo injusto que había sido. Esta vez, Zenón intervino y los puso en su lugar. Comenzó a gritarles, reprendiendo a sus compañeros porque ni siquiera eran capaces de decidir nada, y eso estaba haciendo perder un tiempo valiosísimo a todos. Dijo que no le importaba si lo resolvían con piedra, papel o tijera, o incluso con un sorteo, pero que se dieran prisa de una vez en decidir, ya que el sol estaba a punto de ponerse. Su repentina explosión de carácter logró que todos se callaran, y al final resolvieron tranquilamente el orden con un juego de piedra, papel o tijera. Gracias a sus gritos, la entrada a la mazmorra se organizó sin problemas. La profesora se acercó a Zenón para felicitarlo por sus inesperadas dotes de liderazgo. No lo esperaba para nada de él, razón por la que comenzó a sentir un nuevo respeto hacia él. En respuesta, él le dijo que no necesitaba cambiar de opinión sobre su persona y que en realidad ni siquiera sabía nada de él. Y bueno, eso era cierto, por mucho que le avergonzara admitirlo. A fin de cuentas, parecía que ella también había actuado igual que el resto de los compañeros de Zenón. Todos mantenían distancia por su aspecto y sus antecedentes familiares. Y siendo profesora, debía tener una visión objetiva, algo en lo que ahora debía reflexionar. Pero más allá de eso, le preocupaba si Zenón estaba de acuerdo en ser el último en entrar en la mazmorra, ya que parecía que tampoco había participado en el piedra, papel o tijera. Esto se debía a que él quería confirmar algo. Todos los tesoros y objetos obtenidos en las mazmorras estaban sujetos a cierto impuesto, ¿no? Quería saber si también habría impuestos sobre los ítems hallados en esta mazmorra. La profesora le recordó que esto solo era parte de la lección y que, al estar la mazmorra bajo la administración de la academia, no se impondrían impuestos. Sin embargo, todos los objetos que consiguiera aquí valdrían muy poco si trataba de venderlos. Además, consideró importante añadir que casi nunca había bajas en esta mazmorra porque no había monstruos poderosos en ella. A Zenón no le importaban los monstruos, y le complacía saber que los ítems no estaban grabados con impuestos. Dicho eso, le comentó que haría todo lo posible por recolectar objetos. Comenzó a caminar hacia la entrada de la mazmorra mientras la profesora le advertía que debía retroceder si en algún momento se volvía peligroso para él.
Zenón simplemente la despidió con un gesto de la mano. Pero en su mente pensó que era una buena persona y una maestra confiable, ya que seguía preocupándose por alguien como él. Con solo mirarla, no podía creer que fuera la misma mujer que, en el juego Danbure 2, era encerrada en un sótano y disciplinada cruelmente como un perro por el Zenón original. Como protagonista ahora, jamás permitiría que algo así ocurriera aquí. Con todo esto, se detuvo ante la entrada, emocionado por conquistar al fin esta mazmorra. Un par de slims rebotaban por el oscuro pasillo cuando Zenón irrumpió usando su filo sombrío, cortando de inmediato a los pequeños monstruos en dos mitades. Ahora inertes, se quedó mirando los cuerpos de las criaturas hasta que empezaron a revelar su núcleo. Zenón recogió el objeto caído, era el núcleo de Slime. Al observarlo así, confirmó que esta situación en la vida real era exactamente igual a como era en el juego. Como se trataba de un tutorial, no había emboscadas ni trampas, lo cual hacía bastante sencillo avanzar en solitario. Siguió adelante y se topó con esferas flotantes. Estas criaturas se lanzaron directo hacia Zenón, pero él las cortó con facilidad. Y al igual que con los slims de antes, recogió los objetos que soltaron. En general, no era gran cosa, más bien un calentamiento. Si tenía alguna preocupación, era por aquel monstruo que se encontraba en el piso inferior. Cuanto más avanzaba dentro de la mazmorra, más slims se encontraba y en mayor número. Esta vez los slims se movían en sincronía, probablemente para atacar mejor a Zenón. Pero eso no importaba para nuestro protagonista, porque sabía que los peces pequeños siempre serían peces pequeños. Los enfrentó de frente, emocionado de derribar a todos esos slims porque no eran más que simples sacos de entrenamiento. No tardó mucho en que Zenón aniquilara por completo a aquella colonia de slims. Después continuó caminando hasta llegar al pasillo que conducía a los niveles inferiores. Descendió y apenas había entrado cuando vio a 3 de sus compañeros heridos. Uno de ellos estaba en mucho peor estado que los otros 2, y alcanzó a escuchar lo que decían. El chico se sentía fatal por haber perdido contra enemigos tan insignificantes, aunque trataba de no pensar demasiado en ello. Al fin y al cabo, era su primera exploración en una mazmorra. Mientras tanto, nuestro Zenón se lucía, dejando un rastro de cadáveres a su paso mientras avanzaba con calma por los pasillos oscuros. Descendió a niveles más profundos hasta llegar finalmente al tercer piso inferior. Ahora que lo recordaba, solo Ciel, León y Nagisa lograban alcanzar el nivel más profundo de la mazmorra. A su derecha, vio a más compañeros, y muchos más estaban heridos esta vez. Ya esperaba algo así, el número de bajas aumentaba cuanto más profundo se iba. Fue entonces cuando notó a 2 compañeros haciendo algo fuera de lo común. Una chica estaba curando a un chico, cuyo rostro descansaba sobre su regazo. Era una clase A con una habilidad cheat, pero decidió apartar la mirada. Zenón sabía que si uno se juntaba con idiotas sin cerebro, tarde o temprano terminarían arrastrándote. Escuchó una voz pidiendo a todos que se pusieran en fila para recibir sanación. Era Aerith. La rubia de gran belleza curaba libremente a todos. Y lo más impresionante era que, sin importar a cuánto sanara, su maná nunca se agotaba, como era de esperarse de Aerith Centraea, la sabia. Sus compañeros seguían agradeciéndole mientras Zenón se quedaba paralizado en su sitio. De inmediato se dio un fuerte manotazo en la cara, intentando no dejarse embelesar demasiado por Aerith. Si la hubiera mirado un poco más, estaba seguro de que habría caído rendido por ella, y eso no podía suceder. Sería un mal desenlace para la resurrección del rey demonio si de repente se convertía en un protagonista cornudo. Así que, para evitar caer en la tentación, Zenón se alejó. Sin embargo, Aerith ya lo había visto. Se acercó y lo llamó. Él se giró, saludando al tercer lugar de la academia, pero Aerith lo miraba con una mirada intensa, casi ardiente. Los otros estudiantes se pusieron nerviosos por aquel repentino cara a cara, aunque no había hostilidad entre ellos. Para Aerith, lo único que quería era curar a Zenón, pero al revisar su cuerpo parecía que no lo necesitaba. Nuestro Zenón señaló que esto solo era una mazmorra de tutorial y le preguntó qué había estado haciendo todo este tiempo. Pues, curando a todos, claro. Al fin y al cabo, ella era alguien que no podía dejar abandonado a un herido. Zenón apartó la vista, comentando lo misericordiosa que era. ¿Pero no debería también seguir avanzando? Aerith sonrió y le dijo alegremente que tenía permiso de sus amigos. Para ella, lo más importante era que alguien pudiera avanzar paso a paso para que el grupo alcanzara su meta. Bueno, Zenón no podía decir mucho sobre todo ese compañerismo y amistad. En cuanto a Aerith, sabía que era la viva encarnación de la entrega y el sacrificio, y que incluso estaría dispuesta a arriesgarse con tal de salvar a cualquiera. En Danbure, había momentos en los que arriesgaba su vida por rescatar a los que estaban en peligro. Claro,
Su conducta de santa era admirable, pero para nuestro protagonista, en el juego solo le causaba ansiedad. Era una buena chica en todos los aspectos, pero no podía evitar sentirse un poco molesto por su excesiva abnegación. No entendía a las personas que sacrificaban su propia felicidad para ayudar a los demás. Era absurdo. Nuestro Zenón continuó su exploración en solitario, dándole la espalda a Aerith sin decir otra palabra. No era su lugar reprenderla. Dejaría todo ese sermón al héroe. Aerith lo llamó y le preguntó si había algún problema, pero Zenón no respondió directamente. En cambio, solo le dijo que él seguiría adelante y que ella debía continuar ayudando a otros, pero con moderación. Al internarse en un túnel oscuro, Zenón se recordó a sí mismo que él no era quien salvaría a Aerith, la santa herida. Ese papel le correspondía a León. El héroe debía ser quien la liberara de su ciclo de autosacrificio, así que no era decisión suya. Como el verdadero villano, Zenón se marchó con estilo. Descendió por un largo y retorcido túnel, tan profundo que apenas llegaba la luz a los rincones más oscuros, hasta que finalmente alcanzó el cuarto piso. Apenas puso un pie en el nivel, un grupo de conejos rabiosos con cuernos corrió a atacarlo. Pero, como era de esperarse, no fueron rival para nuestro Zenón, quien los derribó con facilidad. Aún así, no encontró a ningún compañero en esa área, lo que demostraba que ninguno había llegado tan lejos. Así que lo más probable era que León, Ciel y Nagisa ya hubieran alcanzado el piso más bajo. Guardó los objetos obtenidos y recordó que, siguiendo la trama de Dambure, León ya debía haber derrotado a ese monstruo. Mientras tanto, él estaba atrapado con simples orbes voladores como oponentes. Obviamente estaba insatisfecho con eso. ¿Era todo? ¿Así terminaba su primera experiencia en una mazmorra? Justo en ese instante, un grito de dolor atravesó la cueva, haciendo que Zenón girara en dirección a la voz. Venía de aquella caverna. Escuchó más voces, frenéticas, gritando por lo que otros acababan de hacer y pidiendo a alguien que retrocediera. Zenón corrió en su dirección, y por el tono de aquellas voces, se preguntó cuánto estarían sufriendo esas personas para sonar así. Al salir del pasillo, vio a dos compañeros y distinguió lo que los mantenía ocupados. Era un gárgola. Pero espera, ¿ese monstruo no debía estar en el piso más bajo? La criatura atacó y cortó a la chica llamada Alicia, enfureciendo al chico, aunque ya estaba bastante golpeado. La gárgola soltó una risa siniestra, empeñada en matar humanos y casi obsesionada con hacerlo. Zenón se mostró confundido porque ese monstruo no debía estar allí. Se suponía que debían enfrentarlo en el último piso. En la historia del juego, León, Ciel y Nisa luchaban juntos, y León despertaba el poder de la sangre del héroe. Solo eso bastaba para repeler a la gárgola. Lo había olvidado. Pero la gárgola en realidad huía a algún lugar durante la pelea. Ese incidente se mencionaba brevemente en el juego y como el monstruo mataba a varios de sus compañeros mientras escapaba. Por lo que pasó, León no pudo evitar culparse a sí mismo por la muerte de su compañero. Esto lo hizo reflexionar profundamente sobre su debilidad, motivándolo a entrenar con más dureza, lo cual era la clásica bandera de crecimiento. Al ver a esos dos siendo acosados por la gárgola, Zenón comprendió que los compañeros que morían en el juego eran justamente ellos. Eran simples personajes de relleno destinados a morir, pero ¿acaso no tenían también derecho a vivir su propia vida? Viendo al chico luchar frente a él, Zenón recordó el dolor de León y de Dambure. Para que el héroe León creciera, aquel muchacho debía perder la vida. Zenón apartó la vista, murmurando para sí que ayudarlos estaría mal, ¿verdad? Para que León odiara a la raza demonio y creciera como héroe, ese compañero debía morir. Nuestro Zenón meditaba sobre lo que ocurría frente a sus ojos. Porque si decidía intervenir aquí, el futuro en el que León derrotaba al rey demonio y salvaba al mundo podría cambiar. Con eso en mente, envainó su espada y se dio la vuelta. Eligió ignorar lo que estaba sucediendo y solo podía esperar que esos dos no lo malinterpretaran. Justo entonces, la gárgola desarmó a su compañero, dejándolos a ambos expuestos y vulnerables. Mientras Zenón seguía caminando, se detuvo en seco al escuchar cómo intentaban salvarse mutuamente, aunque fuera inútil. Los dos se abrazaron, aceptando que no les quedaba más opción que resignarse a la muerte. Pero de repente, algo golpeó a la gárgola, haciéndola tambalear. Aquellos dos no podían creerlo, pues alguien se alzaba entre ellos y el monstruo. Nuestro Zenón luchaba de frente contra la gárgola, porque no pudo evitarlo. Al final, ser el villano no le sentaba para nada. Un compañero de clase de Zenón grita desde atrás, «¿No eres tú un Baskerville?» Pero nuestro protagonista lo hace callar enseguida. Justifica su intervención diciendo, un héroe que no puede volverse más fuerte solo porque el escenario fue reescrito no es un verdadero héroe. Y si abandona a alguien en una situación como esta,
eso solo significaría que realmente se ha convertido en basura. Con esas palabras, Zenón proclama que se niega a dejar morir a sus compañeros de clase únicamente por el bien del escenario. Obviamente, el gárgola no está nada contento con tal intromisión y se enfurece con Zenón, prometiendo que el humano no se saldrá con la suya. Esa amenaza solo provoca que Zenón se ría mientras se lanza directo a la batalla, afirmando que un simple jefe de tutorial como él no tiene derecho a hablar así. Además, recuerda que se trata de un gran villano al que ni siquiera el protagonista de Donare puede derrotar. ¿Acaso este gárgola, un monstruo de relleno, realmente cree que puede plantar cara a Zenón? El monstruo despliega sus alas y deja escapar un rugido atronador. Intenta patear a Zenón, pero falla estrepitosamente. Zenón contraataca golpeando una de sus extremidades, aunque sin resultado alguno. El cuerpo de la criatura es demasiado resistente. El gárgola suelta una carcajada, gritando que todo es inútil. Zenón se irrita un poco al ver que sus ataques físicos no surten efecto. Pero, si su memoria no le falla, este gárgola posee la misma fuerza que un monstruo de mitad de juego. Con una espada oxidada como arma inicial, no es posible asestarle un golpe decisivo. Así que esta vez cambia de táctica, invoca magia oscura y lanza un Shadow Edge contra la criatura. Ese ataque sí consigue herir al gárgola. Y Zenón lo sabe. El gárgola posee estadísticas físicas elevadas, pero muy baja resistencia mágica. Así que, en este caso, resulta evidente que la única opción de Zenón es atacar con magia. La única pregunta es, ¿cuántas docenas de conjuros tendrá que lanzar para acabar con él? La criatura echa a volar, y Zenón se percata de que en sus antebrazos se forma una especie de metralla. El gárgola dispara toda esa metralla en dirección a Zenón, quien la esquiva hábilmente y queda plantado frente al monstruo gigantesco. Incluso él sabe que este enemigo requiere de un grupo completo para ser derrotado. Por desgracia, es un jugador solitario. Aún así, pese al peligro, Zenón decide seguir adelante. Esta vez planea terminarlo todo con un único golpe crítico. El gárgola agita sus brazos intentando aplastarlo, pero Zenón aprovecha ese movimiento como impulso y comienza a escalar por el brazo del monstruo. Se lanza directo hacia la cabeza porque conoce bien dónde se encuentra su punto débil. Zenón escala hasta el pecho de la criatura y hunde su espada en la unión del cuello y la barbilla, provocando que el gárgola emita un rugido de dolor desgarrador. En Dunbare, todos los enemigos poseen un punto débil específico. Cuando son atacados allí, se trata como un golpe crítico. En el caso del gárgola, su debilidad está justo bajo la barbilla. Zenón le pregunta cómo se siente al ser derrotado por un oponente inferior, recordando que en el escenario original esa criatura masacró a varios de sus compañeros cuando fue vencida por el héroe. Para un jefe de evento, esto debe de ser humillante, ¿no? El gárgola intenta mantenerse en personaje y repetir su mantra de matar a todos los humanos, pero no llega a hacerlo. Zenón desata su Hellflare, un ataque que atraviesa el cráneo del gárgola y finalmente somete al monstruo. Envaina su espada y le dice al moribundo que el trabajo inicial más fuerte del juego es el de espadachín mágico, justamente el suyo y el de León. La criatura se desploma al suelo y nuestro protagonista sentencia que jamás perdería ante un jefe inicial tan débil. Mientras el cuerpo del monstruo se deshace en polvo, deja caer el habitual objeto. Pero esta vez, la recompensa es mucho más grande que las anteriores. Zenón lo recoge, consciente de que es la primera vez que lucha en serio desde que llegó a este mundo. Ese objeto en su mano es la prueba de su victoria. Aún así, desconoce cómo afectará a la historia derrotar a este jefe de evento. Por ahora, se conforma con saborear el hecho de haber salvado una vida que, en el guión original, estaba destinada a morir. Tras recoger los botines, dirige su atención a sus compañeros heridos. Ve al chico dándole una poción de curación a la chica y les pregunta si están bien. Ella sonríe y responde que sí, añadiendo que Zenón le salvó por completo. Zenón repara en las múltiples pociones vacías en el suelo y piensa que probablemente ya se están quedando sin curaciones. Les entrega 2 pociones suyas, aunque ellos dudan en aceptarlas porque no tienen nada para ofrecerle a cambio. Zenón les dice que no pasa nada, que esas pociones son baratas de todas formas. El muchacho rompe en llanto ante semejante gesto inesperado de bondad, antes de dar de beber la pócima a su compañera inconsciente. Zenón se retira tras comprobar que la condición de la chica mejora. El muchacho inclina la cabeza hasta el suelo, agradeciendo a Zenón por haberle salvado la vida. Para nuestro héroe, no es gran cosa, al fin y al cabo, son sus compañeros de clase. Pero el chico no deja de hablar, pues no solo agradece la poción, sino también que se haya encargado de derrotar al monstruo. Jamás habría imaginado que un enemigo tan poderoso aparecería en la mazmorra. Y no es que se hubiera confiado. Zenón le explica que aquella criatura era un irregular. Y que, incluso si hubieran perdido,
no significaría nada. Pero el muchacho se siente inútil, cree que fue culpa del líder, su culpa, que un compañero haya muerto. Piensa que, de haber sido más fuerte, todos se habrían librado de un evento tan cruel. Golpea el suelo con el puño una y otra vez, frustrado. Al verlo así, Zenón piensa que ese chico tiene un gran sentido de responsabilidad. Para ser un personaje secundario, se toma demasiado en serio la protección de su grupo. Conmovido por sus emociones, Zenón le sugiere que, si se siente responsable, entonces tiene aún más motivos para hacerse más fuerte. Debe serlo bastante fuerte como para proteger a sus amigos la próxima vez. El otro levanta la vista con lágrimas en los ojos y la seca. Reconoce que Zenón tiene razón, necesita volverse más fuerte, igual que él. Nuestro protagonista responde que no es necesario tomarlo como ejemplo. Pasarán mucho tiempo en la academia, así que basta con dar lo mejor de sí mismos, ¿no? El chico se disculpa y le agradece de nuevo todo lo que hizo. A estas alturas, Zenón empieza a impacientarse un poco. Pero su compañero le explica que siente que le debe una disculpa apropiada, considerando cómo había malinterpretado a Zenón antes. Como la mayoría de los demás, lo había visto como alguien terrible por su rostro intimidante y por ser un Baskerville. Zenón lo acepta con calma, consciente de su aspecto y de la reputación de su familia. Lo que no esperaba era escuchar de su compañero que, al final, Zenón Baskerville resultó ser un buen tipo. Podría haberles dado la espalda y abandonarlos antes, pero en cambio arriesgó su vida para salvarlos. Además, incluso compartió sus pociones con ellos, aunque él y casi toda la clase lo ignoraban en la escuela. El muchacho hace una reverencia de 90 grados y se disculpa con toda sinceridad. Una expresión tan sentida deja desconcertado a Zenón, que solo carraspea para mantener su papel. Ahora que lo piensa, siempre ha sido un solitario, y esta es la primera vez que un compañero se dirige a él con tanta franqueza. Después de tanto tiempo en soledad, ni siquiera sabe qué decir. Como es de esperar, se siente avergonzado. Zenón saca uno de los objetos caídos de su bolsillo y se lo entrega al otro. Le dice que no se preocupe tanto, que él mismo es consciente de lo aterrador de su rostro y de la fama siniestra de los Baskerville. Además del botín, le da un incienso mágico repelente de monstruos antes de marcharse. Aunque solo sirve contra criaturas débiles, piensa que será suficiente para que sus compañeros se las arreglen en adelante. El chico no podría estar más agradecido y jura que algún día pagará esta deuda. Por primera vez, nuestro héroe muestra una sonrisa genuina dirigida a alguien que no es leviana, diciendo que podrá devolverle el favor cuando logre triunfar. Zenón avanza más profundo en la mazmorra y se encuentra con una manada de lobos oscuros. Pero, antes de que puedan siquiera atacar, ya los ha eliminado. Comparados con el gárgola, son simples minucias. A medida que avanza, la arquitectura comienza a transformarse gradualmente. De cavernas rocosas pasa a pasillos de ladrillos pulidos. Este es el piso más bajo, el llamado patio de los sabios. Apenas entra en ese nivel, Zenón nota que ya hay otras personas presentes. León se sorprende al verlo allí, y a su lado están Nagisa y Ciel. Nuestro protagonista les pregunta si están bien, aunque ya esperaba tal cosa del descendiente del héroe. León, en cambio, le pregunta cómo supo que estaban en peligro, hasta que de repente comprende, ¿acaso todo fue obra de Zenón? Este solo se encoge de hombros, sin idea alguna de por qué León se enfada. Lo único que sabe es que apareció un monstruo poderoso y pensó que León y los demás también se habían topado con él. ¿Eso significa que Zenón también fue atacado por el monstruo? León se muestra incrédulo de que haya salido ileso. Zenón le explica que, aunque él está bien, la criatura hirió a otros compañeros. Al oírlo, las rodillas de León flaquean, siente vergüenza, remordimiento y frustración al mismo tiempo, y comienza a llorar. Si tan solo no hubiera dejado escapar al monstruo. Ciel llora junto a él y lo consuela, asegurándole que no fue su culpa. Si León no hubiera estado allí, ella y Nagisa habrían muerto. Fue él quien las protegió del monstruo. Pero esas palabras no bastan para León, que se culpa todavía más. Si hubiera derrotado a la bestia en ese momento, ninguno de sus compañeros habría resultado herido. Se golpea a sí mismo con desprecio. ¿Descendiente de un héroe? ¿A quién quiere engañar? No es más que un hombre impotente. Zenón no puede hacer más que observar mientras León se sumerge en sus lamentos. Durante todo este drama, la única que se mantiene impasible es Nagisa, mientras nuestro protagonista suspira. En el escenario original, el enemigo que se escapó de las manos de León terminó asesinando a uno de sus compañeros de clase. A partir de allí, León experimentaba un crecimiento dramático impulsado por el intenso remordimiento.
Pero dado que Zenón hizo un par de cambios, ahora se pregunta si aún podrán esperar el mismo desarrollo que en el escenario inicial. León sigue llorando, golpeando el suelo con tanta fuerza que sus puños sangran, impotente ante su propia debilidad. Zenón lo observa en silencio, mientras Ciel y Nagisa tratan de consolarlo. Zenón aparta la mirada, preguntándose cómo crecerá el héroe a partir de aquí. Bueno, no sirve de nada pensar en el futuro. Lo único que pueden hacer ahora es enfrentar lo que tienen delante. En fin, ya era hora de que nuestro Zenón volviera a su exploración de mazmorras. Antes de retomar, se aseguró de decirle al trío que tuvieran cuidado de regreso. Pero justo cuando empezaba a alejarse, León lo llamó. ¿Y ahora qué? El héroe parecía demasiado avergonzado para decir lo que pensaba. Deseoso de regresar a su propia aventura, Zenón le dijo que se diera prisa. Para su sorpresa, León realmente le dio las gracias. Y lo más sorprendente de todo fue que León incluso inclinó la cabeza en señal de gratitud, agradeciendo que Zenón hubiera entregado sus pociones a sus compañeros, y en general, cubierto todas sus carencias. ¿De verdad está pasando esto? León, que siempre le mostró hostilidad, ahora le agradece. Vaya, ¿quién lo diría? Hasta el protagonista sabe cuándo actuar con decencia. Aún así, León le advierte que no se haga ilusiones. El héroe le dijo claramente que jamás perdonará a un villano como él, y por eso está convencido de que Zenón obtendrá su merecido tarde o temprano. Dicho esto, León se marcha, rápidamente seguido por Ciel. En cuanto a nuestro Zenón, no puede más que rascarse la cabeza e ir en dirección contraria, al menos hasta que escucha la voz de Nagisa llamándolo. Ella le pregunta directamente si fue él quien derribó al gárgola. ¿Y si fue él? ¿Qué importa? Ella ya lo sospechaba. Nagisa notó que el aire alrededor de Zenón era distinto al de los demás. La chica samurái se enorgullece de que sus instintos nunca fallan. Satisfecha su curiosidad, también sigue a León, pero no sin antes decirle a Zenón que espera poder enfrentarlo algún día. Después de todo, luchar contra los fuertes es la mejor manera de aprender. Y con eso, Zenón tiene un nuevo asunto sobre sus hombros. El camino se pondrá duro. De cualquier manera, reanuda su aventura en la mazmorra y encuentra una estrecha sala con un trono al fondo. No le interesa mucho el asiento lujoso, sino el cofre que descansa sobre el cojín. Lo abre y descubre un par de medallas. Levanta una de ellas bien alto en el aire. Mazmorra completada. Finalmente, obtuvo la medalla del patio del sabio. Recordó que cuando jugó por primera vez a Dambure lloró, creyendo que todo había terminado tras vencer al gárgola y olvidar la medalla, lo que significaba que no había clear. Supone que es una historia común entre jugadores de mazmorras. Pero ahora que lo recuerda, ¿León y los otros recogieron sus medallas? ¿O quizá lo olvidaron? Si lo hicieron, sería una verdadera vergüenza para ellos. En fin, Zenón comienza a palpar los ladrillos de las paredes hasta que encuentra uno distinto a los demás. Lo empuja y revela una sala secreta llena de riquezas, la llamada Sala de la Riqueza. Su rostro sombrío se ilumina al instante, porque, hasta donde sabe, no debería aparecer hasta la segunda completación. Se lanza de cabeza sobre la pila de monedas de oro, buscando algo. De pronto, su mano agarra algo. Tira de ello hasta sacar un cofre, y dentro encuentra una bolsa mágica. La Sala de la Riqueza es el lugar donde se guardan el oro y los objetos mágicos de intentos previos. Con ayuda de la bolsa mágica, este objeto en particular permite llevar una cantidad ilimitada de ítems. Y entre tú y yo, ese es el verdadero tesoro. Zenón empieza a saltar de alegría, porque, ¿quién no lo haría? Todo ese dinero, y todo suyo. De repente, es un multimillonario. Zenón comienza a llenar la bolsa con monedas de oro, armas y otros objetos raros. No pensaba salir de esa sala, no hasta haber metido absolutamente todo dentro de la bolsa mágica. Mientras seguía acumulando, de pronto sintió algo oscuro recorrer sus venas, como si algo lo estuviera llamando. Se gira y ve una enorme espada negra clavada en la cima del montón de oro tras él. No lo puede creer. Es la espada demoníaca Amaño Abakiri Maru. Es imposible no reconocer su mango curvo y las venas rojas que laten como vasos sanguíneos. Nuestro protagonista había forjado esta arma él mismo durante la partida. La encargó a un herrero y recolectó todos los materiales necesarios para crear esta obra maestra. No puede creer que su espada más querida haya llegado también a este mundo. Y es aún más impactante considerando que esta arma supera incluso a la suprema espada sagrada X-Brab del final del juego. Zenón toma y levanta su arma predilecta bien alto, recordando cómo infligía un daño masivo incluso en modo difícil, siempre que tus habilidades estuvieran al máximo. Pero espera, si esa espada, que él mismo diseñó y mandó forjar, está aquí, ¿eso significa que todos los ítems están basados en sus datos del juego?
¿Son estos objetos heredados de sus datos del Dungeon Break? Pero la pregunta más grande de todas es, ¿quién organizó todo esto? Si es así, entonces nuestro protagonista no cayó en este mundo ni poseyó a Zenón por accidente. ¿Fue renacido aquí por la voluntad de alguien? ¿Pero de quién? ¿Y por qué? Las preguntas se arremolinan en su mente sin parar. Y aún así, no puede evitarlo. ¿Por qué fue renacido como Zenón en Donare 2 y no como León en Donare 1? Seguramente esta reencarnación no es casual. Tiene que haber un motivo detrás. ¿Cuál es el propósito de enviarlo aquí? ¿Y cómo trasladaron incluso sus datos a este mundo? Con esos pensamientos, nuestro protagonista salió de la mazmorra lleno de dudas y sin respuestas. En cuanto emergió, sus compañeros quedaron impactados. Pero Zenón fue directo hacia la maestra y le lanzó la medalla. Todos observaron con curiosidad mientras la profesora anunciaba que reconocía oficialmente la conquista del Patio del Sabio por parte de Zenón. ¿Conquista reconocida? Pues parece que León y los demás ni siquiera lo notaron, ya que los otros estudiantes se miraban entre sí, comprobando si también habían pasado por alto esa parte. No era solo un simulacro. Con esto, la maestra le da permiso a Zenón para explorar otras mazmorras. Puede que haya sobrevivido a este encuentro con el gárgola, pero la maestra le recuerda que debe extremar precauciones al adentrarse en otras. Y así, las clases de ese día terminaron. Mientras Zenón regresa a casa, no puede dejar de pensar que en serio necesita empezar a buscar aliados. Después de todo, la exploración en solitario tiene sus límites. Al menos consiguió objetos excelentes en la sala de la riqueza. La única desventaja es que no puede equipar la mayoría todavía. No puede usar casi ninguno si no sube su nivel de habilidades. Por un momento incluso dudó, preguntándose si no habría sido mejor conseguir armas más débiles. Pero no, ese no es el camino. Zenón sabe que debe mejorar sus habilidades, porque aventurarse en solitario en mazmorras de alto nivel solo lo llevará hasta cierto punto. Si lo afectan con veneno o una maldición, necesitará obligatoriamente un sanador. Porque sin alguien que cure parálisis o petrificación, está tan bueno como muerto. Incluso él sabe que los aliados son esenciales. Pero, ¿qué puede hacer? El hombre está prácticamente solo. Necesita encontrar un aliado tan hábil como León, pero eso es casi imposible. Sus únicas opciones son contratar un mercenario o conseguir un esclavo. En Dambure, existe una subhermandad de mercenarios que pueden contratarse con oro. Pero, claro, contratarles tiene sus desventajas. Son poco confiables, huyen cuando las cosas se complican, e incluso llegan a robarte los objetos. Luego están los esclavos. Pueden comprarse en subastas del reino esclavista, ya que allí la esclavitud es legal. Los esclavos están vinculados a sus amos mediante magia de sometimiento, forzados a una lealtad eterna. Puede que ahora sea Zenón, pero en el fondo sigue siendo una persona decente, y por eso duda mucho acerca de comprar esclavos. Pero con su vida en juego, no puede darse el lujo de ser quisquilloso, ¿verdad? Al fin y al cabo, si muere aquí, duda que haya un botón de continuar después. Bueno, entonces está decidido. Necesita sobrevivir. Y para ello, subordinados leales son esenciales, incluso si son esclavos. Como dicen, a grandes males, grandes remedios. Y así, se encuentra frente a múltiples carpas gigantes agrupadas, con nobles entrando y saliendo de las instalaciones.